desde Boxes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como podéis escuchar, yo no soy Dani, esta vez no ha podido estar con nosotros, pero sí que tengo al otro lado de la línea a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Pues grabando, que últimamente ya es mucho decir. No, lo que no somos capaces es de coincidir todos a la vez, ¿eh? Joder, cuando no falto yo, que soy el que casi siempre falta Dani, en fin. Y también está José. ¿Qué tal, José? Muy buenas, pues aquí una semana más. Yo también he estado a puntito de caerme, pero lo hemos conseguido. Aunque un poco tarde hemos conseguido grabar. Muy bien, pues hoy vamos a comentar la última carrera del campeonato, el Gran Premio de Mónaco que se ha celebrado hace unos días. Pero antes, aunque no teníamos noticias programadas para hoy, pero buscando a ver si había algo ahí digno de comentar, se me ha acordado que a finales de este año hay elecciones a la FIA. Se le acaba el mandato a Jean Todt y ya no puede renovar porque hay un límite de hasta 3 mandatos, que justamente en su periplo de presidencia aprovechó para ampliar la limitación de mandatos de 2 a 3, pero hasta ahí ya no puede ampliarlo más y acaba este año a finales los 12 años de mandato de Jean Todt. Y esta semana se ha anunciado la candidatura de uno de los dos candidatos que a día de hoy han anunciado su intención de presentarse a la presidencia. Se trata de Graham Stoker, que seguramente no sonará de nada, con toda la razón del mundo, porque a día de hoy no es muy visible de cara a los medios, pero ocupa el cargo de vicepresidente de deportes de la FIA, o sea que es el candidato de la mano de Jean Todt. Y básicamente como estrella en su grupo de trabajo de cara a estas elecciones, pues ha fichado a Tom Kristensen, ¿no? Mr. Le Mans. Y por otra parte, el otro candidato es Mohamed Ben Sulayem, que en su momento intentó quitarle la presidencia a Jean Todt a la FIA en una anterior elección, pero finalmente se echó atrás y no se presentó finalmente, y ahora se vuelve a presentar y bueno, pues vamos a ver quién coge el relevo de la FIA, si es, entre comillas, sucesor de Jean Todt o hay una nueva cara en el máximo organismo del mundo del motor a nivel internacional. Y no nos acordamos cuando estuvimos hablando antes precisamente de esto, de que no había muchas noticias, concho, que se ha muerto Max Mosley, que no es, bueno, a mí no es que ni me apene ni me alegre, las cosas como son, pero bueno, una figura que claramente pues habrá escrito sus páginas en lo que a Fórmula 1 se refiere. Para el que no lo sepa, expresidente de la FIA, el anterior a Jean Todt. Sí, una figura importante en la historia de la Fórmula 1, aunque haya tenido sus polémicas, pero bueno, creo que no han estado relacionadas con su posición en la FIA, por lo tanto, pues sí, bueno, es noticia. Yo a mí me pasa como a Juan, no tengo un sentimiento especial. Pero bueno, noticia es, desde luego. Pues, si os parece, pasamos al Gran Premio de Mónaco, porque hay alguna que otra cosita que comentar, porque en la carrera pues no ha sucedido nada trascendental, una carrera típica de Mónaco, pero bueno, ha tenido sus detalles, los cuales seguramente vamos a tocar. Pero por empezar por lo que sucedió antes de la carrera, ya el jueves en los entrenamientos libres yo creo que vimos sorpresas, ¿no? Sobre todo de la mano de Ferrari, donde tanto Carlos Sainz y Leclerc, pues diría que incluso dominaron los entrenamientos de
del jueves. Incluso Leclerc se perdió los entrenamientos, los primeros libres, porque tuvo un problema con la caja de cambios, y eso no le privó de en la segunda sesión liderar, estar ahí arriba en la tabla clasificatoria. Y Carlos Sainz enseguida le cogió el momento al Gran Premio de Mónaco. El coche parecía funcionar. La verdad que a mí me sorprendió. No, si me dicen antes de la carrera que Ferrari iba a optar a absolutamente todo en esta, digo, me estás vacilando, porque no, bueno, habíamos visto en la carrera anterior en Barcelona, donde sí, Leclerc fue cuarto, ¿no? Pero a la leche de segundos del podio, sin ninguna opción. Y aquí de repente pues estaban luchando ahí arriba con los reyes del mambo, ¿no? Y después también dificultades en especial para Hamilton, ¿no? Porque yo creo que en ningún momento del fin de semana estuvo en la pomada, y ya desde los entrenamientos del jueves no estuvo ahí arriba, ¿no? Bottas fue otra cosa diferente, pero Hamilton no estuvo ahí arriba. Y después otro decepcionante fue también el caso de Alpine, porque, entre comillas, nos vendieron la moto. Igual ellos hasta lo creyeron para sí mismos, de que iban y súper guays, hemos traído alguna que otra novedad y aquí hemos dado pasos hacia adelante, y en Mónaco vamos seguro en la Q3, y igual sacamos resultado estelar, y muy mal. Desastroso ya desde el mismo jueves, muy mal, en especial Fernando Alonso, que a día de hoy está unos cuantos peldaños por detrás de Ocon, ¿no? A día de hoy al menos está bastante claro que Ocon está por encima de Fernando. Y ya en la clasificación del sábado, pues tenemos que por un lado no fue... Dime. Vamos con un poquito de lag, yo creo. No, yo te iba a decir que sí, que realmente lo de Alpine es bastante triste, pero de todas, o sea, a mí lo que más miedo me da es la situación de Fernando, porque Ocon, dentro de lo que cabe, pues mira, Q3, ¿no? Si en uno de tus peores grandes premios al menos llegas a la Q3 y acabas en los puntos, como fuese, pero a fin de cuentas acabó en los puntos, pues un poquito de salvar la cara, pues, o sea, no es caótico, entendámonos. Ocon llegar no llegó a la Q3, se quedó... ¿No llegó a la Q3 Ocon? Igual no, igual estoy hablando de memoria, déjame que lo compruebe. Pero... No, se quedó a las puertas. Bueno, pues vale. Bien, pues sí, entonces... Seguro, estoy mirando ahora la clasificación... Pero bueno, a efectos prácticos... Vaya, pero bueno... Sí, o sea, yo tenía la idea eso, de que había llegado a la Q3, al final no lo consiguió, pero bueno, quiero decir que sobre todo yo creo que es la situación de Fernando la que pone un poco iba a decir los pelos de punta. A mí me da miedo entrar en esto porque no quiero, porque me gustaría que estuviese mucho mejor, y aún tengo la sensación de que lleva el tío mucho tiempo sin subirse un Fórmula 1, encima este circuito era un circuito urbano, con lo cual podría incluso ser más complicado, pero bueno, al menos acabaron en los puntos, entonces digamos que podrían haber tenido resultados peores en Alpine, aunque desde luego no es para nada. Sobre todo, más que nada, es que la sensación que dan es como muy de no avanzar, sino más bien de ir retrocediendo, con lo cual, pues a ver. Sí, yo creo que en el propio equipo no analizan la situación del mismo con la pauta correcta, ¿no? Porque yo creo que
el gran fallo es que ellos estaban convencidos de que el coche iba a rendir y se dieron con bruces y vieron que no estaban donde querían, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Porque si analizas que vas a estar en Q3 y después estás en Q1, que Fernando se quedó en Q1, dices aquí el análisis no es muy acertado, ¿no? En fin, vamos a ver si es flor de un día y únicamente se queda aislado a Mónaco o hay que extenderlo a más carreras. En España la clasificación estuvo ahí. Después la carrera marcada por la estrategia fue desastrosa, ¿no? Que les echó al traste el resultado. Pero aquí en Mónaco es que el rendimiento no directamente no estuvo. Y Ocon al final se encontró por puntos más por el descalabro de Bottas y Leclerc más que por acierto de él y del propio rendimiento del monoplaza, ¿no? Yo creo que es que Alonso lleva rindiendo por debajo de lo que se esperaba de él, al menos, toda la temporada, ¿no? A ver, aquí en Mónaco se ha notado más, quizás. Y también es verdad que es un circuito que es favorable a que se noten mucho los errores, porque sobre todo pues una mala clasificación te condena en carrera. Pero en general, salvo la clasificación del Gran Premio de España, el comentario que siempre hemos dicho es que esperamos más rendimiento de Alonso. Supongo que llegará a lo largo del tiempo. A ver, será tema de adaptación o será tema físico o será tema mental, pero quiero decir, de las capacidades de Alonso no vamos a dudar a estas alturas. Parece que el coche no es, porque Ocon más o menos está rindiendo bien, aunque es verdad que como cómputo general del equipo yo también esperaba un poquito más del Alpine, los esperaba más cerca, digamos, de McLaren. Pero vamos que sí, o sea, ahora mismo Alonso está por detrás de Ocon y yo quiero entender que en algún momento eso cambiará, pero no sé, a lo mejor es que Ocon realmente ha sabido cogerle muy bien el tranquillo a este coche y le resulta, en fin, Alonso también ha tenido momentos en su etapa de que se ha estado peleando con un coche durante toda una temporada y no ha llegado en ningún momento a conseguir sacarle rendimiento. Pues podría ser. Sí, sí, pero la diferencia aquí es que en los peores años de McLaren, donde Fernando estaba luchando con su compañero de equipo entre ser penúltimo y último, al final él siempre se imponía y era penúltimo, ¿no? Y aquí, al margen del rendimiento del coche, que al final, quieras o no quieras, pues el propio Alonso cuando firmó el año pasado dijo que esta temporada era para olvidar y que se centraban en el próximo año con los cambios y tal, con lo cual eso lo podemos dejar un poquito al margen el rendimiento fehaciente de potencial de la escudería. Pues es que él, comparado con su compañero de equipo, pues no puede salir. No, es que sí, estoy quedando en la Q1, pero le he metido un 5-0 en clasificación a Ocon. Exacto. Esto no lo puede decir. Y es raro. En Alonso Sí, de hecho, es raro. creo que sí, bueno, no sé, no podríamos contar en el cómputo general sus primeros años o cuando era piloto probador, pero creo que es la primera vez en su carrera deportiva en la que está por detrás de su compañero de equipo. El caso de Hamilton, del año que compartió equipo con Hamilton, sabemos que acabó por detrás, pero no sé si fue empatado a puntos o a un punto, a 2 puntos, algo así. Y el resto de temporadas nunca ha estado por detrás, que yo recuerde. Es verdad que estamos todavía a principios de temporada y falta mucho. Pero bueno. Sí, sí. Y si esto tiene algo que ver con lo que pasó en la pretemporada, el accidente en Suiza y tal, pues que lo hubiera dicho antes de empezar, porque si lo dice ahora, si es que lo llega a decir, si realmente hay un problema derivado de eso, pues para mí será una excusa, porque, a ver, si no dices nada de momento... A mí me duele hacer comentarios sobre esto porque es que pocas cosas positivas puedo decir, pero es que, por ejemplo, o sea, yo no creo que tenga absolutamente nada que ver el accidente a estas alturas. Y es que además, si tiene algo que ver, pues
pues es que va también un poco en el detrimento del mito, o sea, porque es que me acuerdo de Niki Lauda, por ejemplo, después del accidente que tuvo, lo poco que tardó en volver y cómo volvió. Hombre, y tú que no llevaba tres años sin correr en Fórmula 1. ¿Fueron 3 o 2 los que estuvo fuera de Fórmula 1? Fueron 2. 2. Yo no me acuerdo. Bueno, 2. Pero vamos, en todo caso, que es una lesión que, bueno, o sea, quizá las fuerzas G le puedan afectar un poquillo en las curvas o todo esto, pero vaya, hace ya bastante tiempo y es una lesión bastante menor. Con lo cual, ponerla de excusa, a mí, o sea, yo cada vez que lo escucho, me parece eso, una excusa. Como no querer reconocer lo que estamos viendo. Y me duele, pero no sé, lo veo así. Sí, sí. No es que a mí no es que se me esté cayendo el mito, porque para mí Fernando Alonso será el grandísimo piloto toda su vida. Lo que pasa es que verlo tal y como lo estamos viendo, pues no es agradable. No es agradable, al menos para mí. Ujú. Bueno, desde luego no es el único que no lo está pasando tan bien de las novedades de cara a este año, porque otro que tampoco está muy, muy contento es Ricardo en McLaren, ¿no? Ha tenido ahí en carreras anteriores en Barcelona, que parecía que asomaba un poquito la patita, pero aquí en Mónaco ha vuelto a recaer y claro, es que al lado tiene a Norris que se está saliendo. Más incluso que en la comparación Alonso-Ocon, ¿no? Lo de Norris ya es, vamos, es tercero del mundial, otro podium, es que se está saliendo y claro, las comparaciones son, vamos, es que lo está triturando literalmente a Ricardo, ¿no? No sé si el propio Ricardo se está arrepintiendo de irse de Renault y fichar por McLaren, pero las está se las está comiendo con patatas, ¿eh? O sea, está encontrando realmente problemas para estar cerca del nivel de Norris. Yo no sé qué le puede estar ocurriendo también a Ricciardo, pero lo de esta carrera, que le doblara a su compañero de equipo, eso tuvo que escocer mucho, ¿eh? Que te doble tu compañero de equipo. Y encima siendo tú Ricciardo, o sea, que Ricciardo ganó en Mónaco, tiene ganado en Mónaco. Con lo cual, tela, ¿eh? Sí, sí. Yo aquí a Ricciardo lo veo que le está pasando un poco, sin saber lo que le pasa a Alonso, creo que es algo similar. Claro, Ricciardo desde que salió de Red Bull realmente no ha tenido un proyecto en el que ha conseguido asentarse, digamos, de una forma definitiva o de una forma contundente. El paso por Renault, pues no sé, creo que fueron 3 años y con un coche que daba la cara, pero no estaba, en ningún momento consiguió un rendimiento estable. Y ahora llega McLaren, donde creo que ese proyecto sí lo puede conseguir, porque McLaren ya está demostrando que es un coche que va a estar ahí, va a estar en la pelea, no este año, pero seguramente si no la pician los cambios de normativa el año que viene, van a estar ahí, porque la evolución es muy notable y todos los años han ido a más. Y Ricciardo es un piloto perfectamente capaz, y es un piloto de equipo, y es un piloto que hace piña a su alrededor y se puede consagrar y se puede asentar ahí en un proyecto largo. El bendito problema, el problema para él y la gran alegría para McLaren es que ha coincidido con un Norris que lleva ya unos años en el equipo, en los que ha cogido mucha experiencia, que ya conoce cómo funciona el equipo, conoce a todo el mundo. Ricciardo se tiene que adaptar y aparte es un Norris que, siendo un tío muy joven, está dando un rendimiento muy bueno, ha sido capaz en estos años de coger galones. La salida de Carlos Sainz evidentemente lo dejaba como no sé si el piloto número 1 del equipo, pero al menos sí el piloto con experiencia del equipo, y por tanto creo que es normal lo que está pasando. El tema de que en Mónaco lo hayan doblado no deja de ser una anécdota, porque es Mónaco. Estoy seguro de que
no sé, si Bottas no hubiese abandonado, y bueno, es que es hace castillos en el aire, pero cojamos a dos pilotos de uno de los tres primeros equipos y vamos a suponer que ha tenido un problema el sábado, cualquier motivo, y uno de los dos Ferrari o uno de los dos Mercedes o uno de los dos Red Bull hubiese salido en las 5 últimas posiciones, y por muy bien que lo hubiese hecho, hubiese acabado doblado por su compañero de equipo, porque al final Mónaco es un gran premio donde el 100% del tiempo vas en tráfico y estás condicionado a hacer la vuelta que haga el piloto de adelante. Cuando eres un Haas o un Force India, que no me acuerdo cómo se llaman ya, si le sigo diciendo Force India, tienes poca alternativa, porque al final sales ahí y ahí acabas la carrera. Cuando eres uno de los pilotos, cuando llevas uno de los coches de primer nivel, puedes ganar alguna posición, quizás ganes 2, 3 posiciones, si la estrategia te sale bien y coincide con las paradas en boxe de otros pilotos, puedes ganar 5 o 6, pero en pista no vas a adelantar mucho más que a los que tengas un nivel claramente superior. Por tanto, es normal que un McLaren atascado en el tráfico durante 70 vueltas acabe doblado por otro McLaren que estaba en segunda o tercera posición corriendo, digamos, en aire limpio. En Mónaco me parece perfectamente normal. Me preocuparía si hubiese pasado en Barcelona. Sí, pero José, es un poco sus declaraciones, ¿no? Que muestran parte de frustración barra depresión. Sí, eso sí puede ser. Eso sí ¿no? puede ser, es normal. A ver. Es de cómo resuelve esto para volver a lo que él venía acostumbrado. Bueno, pues de Red Bull o Renault, donde al final Renault acabó siendo, entre comillas, su cortijo, ¿no? Y aquí está viendo que creo que lo llegaba a comentar, no sé si lo comentó él, pero el caso es de que está haciendo una vuelta, él piensa que es un vueltón, ve el tiempo y dice, pero si me he quedado a medio segundo del siguiente, de mi objetivo, y pienso que he hecho un vueltón. O sea, eso es de lo peor que te puede pasar como piloto, ¿no? Sí, está claro. Que piensas que has hecho un vueltón y de repente miras la tabla de tiempo y no has hecho ningún vueltón. Estás a X décimas de eso. Pero yo, insisto, me parece normal. Necesita un periodo de adaptación porque los únicos coches con los que no necesitas periodo de adaptación son con los coches que optan a ganar el mundial. Con todos los demás es normal. O sea, los coches no son perfectos y estamos hablando de un nivel muy alto y hasta pilotos de la talla de Alonso o Ricciardo necesitan un periodo de adaptación. Si además de eso está teniendo un bajón anímico, evidentemente el problema se agrava y ahí no podemos saber qué es lo que pasa por su cabeza y evidentemente pues él tendrá que manejar y mejorar en ese aspecto. Pero el rendimiento deportivo terminará llegando y es normal que el primer año un piloto como Norris, que es muy rápido y que ya tiene experiencia en el equipo, le gane. Es perfectamente normal. O sea, vamos, si yo fuese su coach, que le quitaría hierro al asunto, porque al final el proyecto de Ricciardo en McLaren no es este año, tiene que mirar a largo plazo. Bueno, a final de año sacaremos números. Sí, exacto. Y veremos cómo queda cada quien, ¿no? Ahí se verá claro, porque yo creo que a finales de año, vamos, ya hay que exigirle a Ricardo resultados. O sea, no es un rookie en Fórmula 1, ya tiene sus victorias en grandes premios, poles y demás historias, y esto de, bueno, se está adaptando, ya van 5 carreras. A finales de año, cuando llevemos 20... Bueno, esto de me estoy adaptando ya no cuela. Ya en algún momento ya queremos resultados. Y más en McLaren, que viendo lo que está logrando Norris, van a luchar por ser la tercera escudería en el Mundial y eso requiere puntos por parte de Ricardo, porque si no Norris, por mucho que se esté saliendo, no va a aguantar ahí, en esa tercera posición, porque está Ferrari. Y le va a comer porque Ferrari sí que con Carlos y Leclerc compensa y en McLaren a día de hoy pues hay una pata que descompensa, ¿no? Ricciardo lleva puntuando unas cuantas carreras, o sea que
Hombre, sí que estoy contigo, en que probablemente yo veo a Ferrari. Bueno, de hecho, ahora mismo, mira, acabo de abrir la clasificación y están a 2 puntos Ferrari de McLaren, con lo cual, pues ojalá tengamos pelea toda la temporada, aunque a mí me da la sensación de que efectivamente Ferrari se va a subir al tercer puesto y va a ser difícil apearlo. Pero vaya, que no sé ahora mismo cuántos puntos tiene Ricciardo en el campeonato del mundo, déjame que lo mire, pero vaya, tampoco está entre comillas tan mal, me da la sensación, pues mira, tiene 24. Realmente está un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, hay un grupo con 38, 40, 44 de Carlos Sainz, Leclerc y Pérez. Norris ya con 56, unos pocos más. Después está él, Ricciardo, con 24 y ya hacia abajo están Gasly y Ocon con 12. Es decir, oye, 24 puntos pues ya son unos cuantos, ¿eh? O sea, no es... Quiero decir, para mí no es una temporada catastrófica de Ricciardo. Lo es en el sentido de que las comparaciones son odiosas y que efectivamente pues Norris le está soplando las orejas en todos los grandes premios, pero vaya, no me parece preocupante la situación ni de Ricciardo ni de McLaren de cara al futuro. No, hombre, no, o sea, O al menos confío, vaya. la primera carrera que ha dejado de la primera carrera que ha dejado de puntuar es precisamente esta de Mónaco. Como tú decías, en las otras ha puntuado. De hecho, McLaren era hasta hoy la única escudería que había puntuado con sus dos pilotos en todas las carreras hasta esta justamente de Mónaco, ¿no? Pero la propia tendencia de Ferrari, ves que los dos pilotos, o sea, tú decías ahora viendo el Mundial de Pilotos a día de hoy, ¿no? Norris 56, Ricardo 24, hay un desfase ahí de puntos entre uno y otro, mientras que Ferrari, Leclerc tiene 40 y Sainz 38. O sea, hay una diferencia de 2, está equilibrado, ¿no? Sí. Sí, lo que está claro también es que Ferrari, en cuanto a duplas de pilotos, Ferrari con diferencia es el que tiene los dos mejores pilotos, la mejor dupla, al menos la mejor dupla acoplada al coche que tienen en este momento. Eso sin duda. Sí, a día de hoy sí. De hecho, seguramente Carlos sea de los que han cambiado de equipo o se han reincorporado al Fórmula 1 el que mejor está mejor situado, ¿no? Del grupillo este de Carlos, Vettel, Ricardo, Alonso y no sé si me falta alguien más. Y Pérez. Pero Que Pérez, Sergio Pérez también. Pérez está siendo una pequeña decepción. Esta carrera no, porque, bueno, vamos, yo creo que cumplió más que de sobra. Aunque las cosas como son, en esta carrera debería haber quedado como mínimo tercero dadas las circunstancias, ¿no? Pero claro, como ya tampoco sacar conclusiones de Mónaco. O sea, la clasificación que tuvo no fue precisamente brillante. Sí, no debíamos. Pero vaya, que yo personalmente, o sea, veo que Carlos está mucho mejor que Checo Pérez en lo que pues eso, Sí. a digamos calidad de pilotaje estamos viendo. Sí, hay más regularidad, quizás. Sí, pero insisto, opino lo mismo. Con Pérez también pienso que es cuestión de adaptación y cuestión de darle tiempo y que todo empiece a rodar, terminará rindiendo. Pérez tiene el hándicap de que su compañero de equipo es una bestia que se merienda a todo el que se pone a su lado. Pero terminará rindiendo. O sea, no va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con los 3 últimos segundos pilotos de Red Bull. Y si estoy con vosotros en que Carlos parece que es el que mejor se ha adaptado, bueno, pues ha tenido esa suerte o esa adaptabilidad o esa facilidad, o es que el coche realmente es muy fácil de conducir. O Carlos es excepcionalmente bueno, que también puede ser. Pero al final todos los pilotos que este año han cambiado de equipo son pilotos que sabemos que son buenos y que más tarde o más temprano van a terminar rindiendo. Yo no tengo dudas como hemos tenido en su día con Kvyat o con Albon o con este tipo de pilotos. Bueno, en clasificación, pues no fue de la partida Mick Schumacher, que tuvo un accidente finalizando los terceros libres y a Haas fue imposible reparar el coche para que pudiera disputar
la misma, con lo cual no salió, con lo cual se quedó en la Q1, al igual que Mazepin, Latifi, Fernando Alonso y Tsunoda, que fueron los eliminados en la Q1. Los eliminados de la Q2 fueron Russell, Raikkonen, Stroll, Ricardo y Ocon. Y en la Q3, décimo fue Giovinazzi, que por cierto, habrá que hablar de algún día de Giovinazzi, que de momento le está mordiendo la oreja a Raikkonen, ¿no? De hecho, creo que los únicos puntos de Alfa Romeo en el campeonato son los logrados por Giovinazzi hasta la fecha, si no voy mal. Noveno, fue Pérez. Octavo, Vettel. Otro gran premio donde enseña la patita, sobre todo en este. Séptimo fue Hamilton. Ya os decía que en ningún momento estuvo en la pomada y la clasificación lo refleja. Ver séptimo a Hamilton, hace mucho que no se veía Hamilton en estas posiciones. Sexto Gasly, quinto Norris, cuarto Carlos, tercero Bottas, segundo Verstappen y pole para Leclerc. Y aquí el key de la cuestión es que en la Q3 Leclerc en el segundo intento pues cometió un error y se fue contra el guardarraíl, provocando una bandera roja que privó a por ejemplo, Verstappen, Carlos Sainz, Bottas y otros pilotos de mejorar su tiempo, ¿no? En el caso de Verstappen, Carlos Sainz y Bottas iban mejorando el tiempo del Leclerc de pole y se quedaron con las ganas de mejora. Evidentemente hubo, entre comillas, algún conato de polémica. Las comparaciones son odiosas con lo que pasó con Schumacher en 2006, el aparcamiento en la rascada, que si lo hizo aposta, no sé qué, tal. Bueno, al final es cierto que Leclerc hizo la pole, que Ferrari no hacía una pole desde el 2019 y por un lado mostraba el rendimiento obtenido para este Gran Premio de la escudería, pero por otro el choque hacía sospechar de que igual lo que hoy era pan es hambre para mañana, de cara al domingo, ¿no? Porque fruto de ese accidente sospechaban de que igual que hubiera quedado tocado la caja de cambios y claro, si cambiaran caja de cambios son 5 posiciones de sanción, con lo cual principalmente aquí en Mónaco eso es ya adiós muy buenas a las aspiraciones de victoria. Ferrari inspeccionó la caja de cambios y tal el sábado por la tarde y después también el domingo por la mañana. Pensaron que estaba todo ok y de hecho el procedimiento de Leclerc para inicio de carrera era salir desde la pole como estaba marcado, pero en la vuelta de posicionamiento en la parrilla, problema. Hubo un fallo en el palier del eje motriz de la parte trasera y Leclerc se quedó con las ganas de tan siquiera salir a la misma, ¿no? Una pole efímera y que no le aporta nada, más allá de que en su casillero va a tener una pole muy guay en Mónaco, pero que no le supone ningún punto y se ha quedado con las ganas de ni tan siquiera salir, ¿no? Evidentemente fue un fallo suyo en carrera y después también de Ferrari, porque lo que falló no fue directamente la caja de cambios, sino algo que hubieran podido cambiar y que inexplicablemente no cambiaron ni por precaución y se comieron que surgió un problema ahí en ese palier del eje de transmisión y adiós muy buenas. La verdad es que bueno, el fallo de Leclerc es un fallo de piloto y medio lo compensas porque como ya estaba en pole, pues sale beneficiado. Sin querer salió beneficiado de todo esto, ¿no? Pero después el fallo de Ferrari, por precaución, cambiar todo el eje trasero, que la FIA se lo hubiera permitido porque acabas de sufrir un accidente, no cambiarlo todo por precaución, que no es Haas, que está a 2 velas, no tiene ni para catering, que es Ferrari, que le sobran los millones para cambiar todo el coche si es necesario, que no lo hubieran cambiado, ya digo, aunque sea por precaución, la verdad que ha sido
un fallo importante, ¿no? Porque Leclerc saliendo a carrera, yéndole a la carrera muy mal, hubiera acabado en el podium, pues 9 de cada 10 veces seguro. Y eso para Ferrari en la situación actual, pues está muy bien, ¿no? Y de hecho es lo que sucedió finalmente, pero con Carlos Sainz, que fue segundo. Y es que el problema sobre todo es que cuando vas sobrado de victorias, pues que te pase una cosa así, pues duele mucho menos que cuando un primer puesto sería un espaldarazo de moral para el equipo brutal. Y de nuevo, hay veces que las carreras las pierden los pilotos por un error y otras veces pues es el equipo. Lo que nos demuestra que la Fórmula 1, como hemos dicho muchas veces, es sobre todo un deporte de equipo. Y una pena. Una pena ya para... O sea, a mí también me da rabia. O sea, entiendo que es un error. Por supuestísimo que es un error. O sea, dado cómo fue el accidente, está claro que no fue aposta. Al menos, o sea, yo lo tengo clarísimo. Pero de todas formas es una pena, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado ver exactamente qué es lo que hubiera hecho Carlos y si hubiera estado un poquito más adelante, ¿no? E incluso los otros pilotos también. A lo mejor hubiese, yo qué sé, haber visto la pelea también Verstappen, pues oye. Pero vaya, que esta carrera es que lo tenía tan a huevo Ferrari que rabia, ¿no? Sí, perfectamente hubieran podido marcarse un... A ver, es difícil porque Verstappen estaba yendo bien, ¿no? Pero la posibilidad de ver en el podio dos Ferraris y un Red Bull era más que posible y con bastante seguridad viendo el rendimiento de libres y lo que estábamos viendo en clasificación, ¿no? Pero por un lado se truncó la posible mejora de Carlos con el accidente de Leclerc, que de hecho Carlos después de clasificación fue uno de los que se mostró más beligerante en cuanto a su cabreo, ¿no? Porque tanto Verstappen como Bottas pues se lo tomaron entre comillas con más filosofía. Es cierto que a Verstappen enseguida le vendieron de Max que va segundo y Hamilton es séptimo. Piensa en el campeonato, que esto es un resultado para ti. Y igual Leclerc tiene sanción, con lo cual a las mil maravillas para ti, ¿qué es lo que acabó pasando? Y quizás eso hizo que Verstappen se lo tomara con un pelín más de filosofía, ¿no? Pero bueno, ahora está fruto de esto. Y que es muy diferente, Emma, y que es muy diferente estar haciendo primero o segundo constantemente que no estarlo haciéndolo. Entonces también, o sea, Carlos Sainz pues lleva en toda su carrera igual menos podiums que los que lleva Verstappen en Sí, esta, también. ¿no? Sí, No digamos sí. ya en puestos. Entonces, eso ayuda, a tomarte las cosas con filosofía. Sí, si te paras a pensar, es la primera vez que Carlos tiene posibilidades reales de lograr una pole. Y más lo que conlleva eso en Mónaco, que casi te da en alta probabilidad la victoria, ¿no? Porque en el resto de su carrera deportiva, pues sí, ha estado arriba en la clasificación, pero nunca ha tenido en seco, me refiero, pues oportunidad de luchar por la pole y este fin de semana la tuvo. No pudo ser. Pero bueno, después en carrera, con lo que pasó con Leclerc, que no salió, y después lo de Bottas, que después hablaremos de Bottas, que lo sucedido en el pit stop, eso es imagen inaudita. Yo, desde luego, no recuerdo un hecho tal que lo metan a boxes, se dispongan a hacer el pit stop como normal, y de repente una rueda no sale y tienen que retirar el coche porque la rueda no sale. Yo desde luego me quedé a cuadros. Si esto le pasa a Haas, digo, pues es Haas, es lo que hay. Pero en Mercedes, la verdad que yo me quedé de piedra de que la rueda no saliera y es más, la rueda no salió. O sea, el coche va con esa rueda a fábrica porque tienen que coger Dremel y cortarle a piñón la tuerca porque no sale, ¿no? Es lo típico de esto de que quieres poner un tornillo y le fastidias la cabeza y ya no entra el destornillador para girarlo y tal, pues algo así aplicado a la tuerca, ¿no? Y
Y se da bueno, según explica Mercedes, se dio una combinación de factores de que Bottas no posicionó bien en la caja el coche, ahí el mecánico no situó bien la pistola que encajara bien con la tuerca, y claro, con estas pistolas que tienen una potencia tal, a lo que se posicionó un poco inclinada, en vez de encajar, lo que fue es destrozar el metal. De hecho, sacaron una imagen de los restos del comido provocado por la pistola volando, ¿no? Y nada, se quedó Bottas, ¿no? Ahí en el camino. Es cierto que no podía estar haciendo nada contra Verstappen en carrera, pero seguramente el podium pues lo hubiera tenido seguro, ¿no? Salvo caso dramático. Y se va con un 0. Un 0 bastante doloroso, ¿no? Porque aparte es una carrera donde estaba claramente por encima de Hamilton. Yo me quedé con la intriga de si realmente Sainz y la estrategia de Sainz, la estrategia de Ferrari con Sainz, hubiera sido suficiente como para llegar a adelantarlo tras las paradas tras el cambio de ruedas, porque lo que estaba claro es que el ritmo de Carlos era superior al de Bottas, y en otro circuito en otro circuito igual el Ferrari no iba tan bien, pero vaya, que la dificultad estaba en adelantarlo en pista. Y me hubiera gustado saberlo, ¿no? A ver qué hubiera pasado con esa estrategia, si al final hubiese sido sí. Yo o creo no. que sí, Juan. Yo creo que el overcut, como sintió en sus carnes Hamilton, y Bottas para una vuelta después de Hamilton, Carlos hubiera superado a Bottas, y Bottas igual hasta lo hubiera pasado otro, ¿no? Estuviera cerca. Pero bueno, yo creo que Carlos hubiera pasado seguro. Aquí la fuerza del overcut era bastante poderosa, ¿no? Pero tampoco hubiera sido mucho overcut, porque Bottas, estoy viendo ahora Bueno, suficiente el para gráfico superarlo, de las paradas, pero se debieron de parar en la misma vuelta prácticamente. Es que no pone exactamente la vuelta en la que se retiró Bottas, y no lo recuerdo, pero Carlos paró en la 32 al parecer, y por ahí fue cuando... O sea, pues, no te digo No, que Bottas entraran a la vez, porque paró en la obviamente no, 30, pero en la 30 más o menos, Bottas paró en la 30. y sí, una vuelta después que Hamilton Está mal el paró gráfico Bottas. entonces aquí. Paró una vuelta después que Hamilton, y sí, Carlos paró después porque ya viendo que Bottas estaba out, pues ya el equipo dijo métete, y si sale un safety o algo, pues ya cubrimos y nos dejamos de gaitas, Claro. ¿no? Porque Verstappen no llegamos ni de guasa, y aseguramos la segunda posición sí o sí, ¿no? Pero si tuvieran que arriesgar más, yo creo que había más en la hucha de Carlos, para lo suficiente para adelantar a Bottas, vaya. Yo estoy de acuerdo con Emma. Creo que tiene pinta de que lo hubiera adelantado, pero al final el 90% del adelantamiento hubiese sido cómo de rápido fuese la parada. Es decir, si la de Sainz fuera de 2 segundos y medio y la de Bottas de 3, lo hubiese adelantado. Claro, en el momento que Bottas para media hora, pues no sé cuánto tiempo fue como 1 minuto y medio o algo así, hasta que salió y luego tuvo que volver a entrar para retirarse, ¿no? Una cosa así, 1 minuto y medio, 2. En fin, ahí ya estaba claro. Pero cuando entra Bottas y hace 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, decimos, lo pasa. Que va, Ahí lo no pasa. llegó a salir, José, si quedó ahí la rueda atrancada, ¿eh? Yo no vi Claro, una imagen de Bottas volviendo a pit. Bottas, me hizo mucha gracia porque Bottas comentaba: no volvió. Pues lo Quizás debí confundir con Hamilton, supongo. estés mezclando, porque sí que vimos una imagen de Bottas, pero en el garaje de la FIA, todo cabreado y tirando un guante por ahí, y Pues fíjate que me debió coger con la guardia baja en ese momento, porque pensé que había dado una vuelta y luego había vuelto a entrar ya diciendo esto no va.
Pero claro, es que si hubiera salido con esa rueda, lo hubieran penalizado seguro, ¿no? Porque Claro. no puedes sí salir con compuestos mezclados, ¿no? O sea que no lo sacaron. Pero fue curioso las declaraciones de Bottas porque decía, bueno, 6 segundos, esta parada es un poco lenta, ¿no? 20 segundos, bueno, ya me va pasado Carlos. 30 segundos, bueno, aún me acaba de pasar Gasly, aún puedo salir. Bueno, me acaba de pasar Hamilton, bueno, aún puedo salir. Oye, Bottas, Valtteri, caput, apaga que esto no hay manera. ¿No? Que después también imagino que fruto de esto todos los equipos a partir de ahora están entre comillas rediseñando, al menos Mercedes seguro, el tema de la tuerca y tal, ¿no? Porque lo que no puede ser es que esto puede pasar, ¿no? Un mecanizado te fastidie el engranaje y tú no tengas a mano, yo que sé, una Dremel, que vale, que no es Es muy muy mala suerte. Formula, no solemos ver una Dremel ahí en primer plano y tal, pero joder, aunque sea, si hubieran tenido una Dremel a mano y tal, igual Bottas hubiera salvado, quizás muy optimista de mi parte, pero yo que sé, aunque sea un puntito, haya prisa, si lo tuvieran a mano y tal, yo qué sé, como sea, ¿no? Pero es que ni lo intentaron ni gaitas. Que después, no sé si se lo viste, es un meme de esto de comparándolo con la NASCAR, donde en la NASCAR vamos ahí con un bicho Sí, gigantesco ahí reparando el eje delantero y no sé qué historias, sierra y la circular. Fórmula 1 parece ahí no sé. Sí, ahí y la Fórmula 1 ahí con Una radial unos o algo pijos así. de la leche, ¿no? Sí. Sí. Y claro, yo creo que esto va a hacer a los equipos darle una vuelta al tema de las tuercas estas, porque si se te fastidie un podium, ostras, doloroso, ¿no? Bastante doloroso. Sí, bueno, consta que es muy anormal, ¿eh? Yo lo decías antes, a lo mejor no es Sí, la primera también, vez, pero yo al menos no tengo así recuerdo de que haya ocurrido, con lo cual es algo sumamente extraño. Pero bueno, sí, o sea, una vez que ha pasado, quiere decir que la posibilidad está ahí, con lo cual si le pueden poner solución o rediseñar las tuercas o el tornillo o no sé, o la máquina, ¿cómo se llamará? El destornillador ese automático que tengan ahí. La pistola esta Pero neumática. claro, obviamente es la pistola, ¿eh? Sí, bueno, eso. Que después Mercedes, entre comillas, se la jugó parando a Hamilton para ir por la vuelta rápida, porque no sabían a ciencia cierta si lo que le sucedió a Bottas lo hubiera podido suceder a Hamilton. O sea, se arriesgaron, ¿eh? Como te pase eso en los Porque dos coches imagínate en que una misma carrera. que le pase eso a Hamilton. Menuda, o sea. Bueno, pero tú no sabes, en ese momento tenían la sospecha de seguro de lo que le pasó a Bottas, ¿no? De que fue la pistola, que tal, que le comió la tuerca, todo lo. Pero, oye, igual fue otra cosa. Entra Hamilton y se vuelve a encasquillar y el tío no sale. Que ya Hamilton venía cruzado, porque hablaremos de eso, que Hamilton, el tío estaba cruzado y yo también creo que en esta carrera hemos visto la cara B entre comillas, de Hamilton, ¿no? Un Hamilton acostumbrado a estar eso, primero o segundo, y si las cosas van mal, como pasó en Imola, adelantar a todo Kiski para resituarse. Aquí, por cómo es Mónaco, no, y como iba, no pudo hacerlo y empezaron a haber ciertas acusaciones contra el equipo. Un equipo que le ha permitido ganar 6 mundiales. O sea, es cierto que de cara a la prensa dijo, no, bueno, según qué medio iba soltando alguna perlita contra el equipo y a otros medios le decía, bueno, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Iba al siguiente medio, pero yo no tengo ninguna lección que aprender, es el equipo el que tiene que aprender. Ahí, este gran premio hubo sintonía entre uno y el otro. Claro, es que una de las cosas, al menos a mí, que más me molestan como
Es realmente como deportista. Imagino que como persona también será igual, pero a mí como persona me da un poco igual. Pero como deportista es eso, es el no ser capaz, por así decirlo, de asumir los problemas y darse cuenta de que efectivamente es un trabajo de equipo, pero estoy convencido que cuando él mete la pata, pues el equipo no es tan injusto con él como lo es él cuando es el equipo, entre comillas, el que mete la pata. Que yo tampoco tengo claro que haya sido culpa del equipo, ya que Bottas, hombre, está claro que había coches mejores esta carrera en pista, pero Bottas no lo hizo tan mal. Bottas probablemente hubiese acabado o sea, casi seguro que hubiera acabado en el podio. No sabemos si segundo o tercero, muy probablemente tercero, pero hubiera acabado en el podio. Y el coche es el mismo. Y no creo que el equipo haya perjudicado a posta a Hamilton, con lo cual, en este caso, quedar tan atrás de su compañero de equipo es un problema de pilotaje. Y encima querer escudarse echándole la culpa a los ingenieros me parece de un mal gusto enorme. Por eso Hamilton tiene estas cosas, o sea que sí, o sea, es muy, muy buen piloto, pero no tan buen deportista. Sí. Yo entiendo que una comunicación por radio, pues vale, le digas de todo y todo lo que tú quieras, ¿no? Al final, aunque sabemos que se retransmite y la pueden poner en señal de televisión, pero bueno, al final estás hablando con tu ingeniero y tienes que ser, entre comillas, sincero, ¿no? Eh, pero las declaraciones en el corralito, Es una conversación privada, aunque se pueda escuchar. pero en el corralito ya donde puedes pensar y dirigir el mensaje que vas a decir específico, ya cosas como esto que os decía antes de tenéis que aprender alguna lección y él decir, no, yo por mi parte no, es el equipo el que tiene que aprender de lecciones. Evidentemente desconocemos lo que se dijeron en el briefing, estrategias que tuvo Mercedes de cara al fin de semana, si tuvieron problemas o qué, pero cuando vienen bien dadas es muy fácil estar en las bien dadas. Es cuando vienen mal dadas, ahí es cuando hay que estar de verdad, ¿no? Y, y, y como decía Juan, o sea, Exacto. Bottas luchó por la pole y estaba segundo hasta la pifia en boxes. O sea, si me dijeras que Bottas era 15º, pues digo, pues vale. Pero no, es que Bottas situó el coche donde se presupone que está un Mercedes. Y tú no. Que rara vez pasa en Hamilton, pero sucedió. Estaba llevando una temporada inmaculada, primero o segundo, y de repente séptimo. Encima la estrategia no le salió a Mercedes, esa es otra. Fueron los primeros en parar y se comieron con patatas el intento de undercut, porque aquí en Mónaco a veces es más potente el overcut y Hamilton se comió un overcut de AUPA con Gasly, Vettel y Pérez, ¿no? Que estaba rezando en arameo por eso. Y una tormenta perfecta, ¿no? Casi. Consiguió ser séptimo y da gracias. Da gracias porque en otras circunstancias, con Leclerc en pista, Bottas en pista, igual Hamilton estamos hablando que queda noveno o décimo. O sea, la situación, dentro de lo que cabe, igual vamos a ver cómo acaba el Mundial. Porque a día de hoy el líder del Mundial es Verstappen y Red Bull en constructores. Ha habido un cambio en los líderes de los dos mundiales. Vamos a ver si sigue así de apretado hasta Abu Dhabi. E igual Hamilton, estos puntitos logrados en Mónaco le suponen el título. Igual, vete tú a saber, ¿no? Puede ser el factor diferencial, ¿no? Pero aquí desde luego no estuvo siguiendo el patrón que llevaba hasta la fecha, ¿no? Y la siguiente carrera es Baku, que no es Mónaco, pero tiene cosas, entre comillas, de Mónaco. Evidentemente no es Mónaco porque tiene una recta de más de 1 kilómetro y ahí hay posibilidad de adelantamientos, claro, a diferencia de lo que aquí en Mónaco, pero tiene también sectores
donde se presupone que ese Red Bull irá bien. Y de fondo tenemos la historia hasta de los alerones flexibles y tal, con amenazas de Toto Wolff de si es necesario poner una reclamación y si hay que llevarlo hasta la Corte Suprema, máxima de apelación, perdón, se lleva sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver si cumple la amenaza o no. Y también está el tema de la renovación de Hamilton, que parecía que se estaba abordando o se empezaba a abordar desde ya para que no se produjera lo que se produjo el año pasado. E igual falta de sintonía a última hora, hay un cambio de planes. En el sentido no de romper relaciones, pero de aplazamiento de, bueno, ahora no, que no me... Estoy de morros contigo, más tarde. Y imagino que el equipo de continuar en Fórmula 1 quiere tener ya pilotos más allá de año a año, ¿no? Con lo cual vamos a ver si Mercedes se recupera de este pequeño, entre comillas, bache, ¿no? Porque que Verstappen y Red Bull hayan superado a Mercedes, pues yo creo que supone un ligero bache, ¿no? Es cierto que Red Bull y Verstappen estaban, entre comillas, obligados a sacarle rendimiento a Mónaco, pero yo creo que les ha salido mejor de lo esperado. Bueno, y por lo demás de la carrera, poco más que decir, ¿no? Si acaso el buenísimo papel que hizo Vettel, que cuando lo hace, o sea, cuando hace una buena carrera, también hay que reconocérsela, ¿no? Sí, es curioso. Yo no sé imagino que será cosa de Mónaco, ¿no? O igual no, veremos, sin embargo, ¿no? Pero es curioso que los Aston Martin hayan ido con respecto a Hamilton, porque Bottas esa parte mejor que el propio Hamilton, ¿no? Después han estado acertados mejor en estrategia, lo que posibilitó a Vettel superar a Hamilton, pero Vettel ya estaba en esa pomada, ¿no? Clasificó en la Q3 y después pues tuvo esa lucha saliendo de boxes con Gasly, que la supo ganar. Muy mal el realizador, porque le estamos viendo en directo y cortó justo cuando el momento decisivo pasas tú o paso yo y va el realizador y nos corta. Y después tiene que recuperar con una repetición. No me fastidies, joder. Muy mal el realizador ahí. Que aparte creo que tuvo un par de momentos más así similares donde está a punto de producirse la acción y justo me cambias. Pues no, ostras, aguántate. Que aparte se veía venir. Si me dices que aparece un perro en mitad de la pista, pues es algo inesperado, pero esto se ve venir, ¿no? Para que le aguantes la cámara. Y sí, los primeros... La verdad es que Aston Martin estaba muy necesitada de puntos, ¿no? Creo que únicamente llevaba a esta cita con 5, creo. Y bueno, de una tajada ya se lleva 14. Es cierto que está años luz de los puntos que tenía a estas alturas como Racing Point el año pasado, pero vamos a ver si esto marca tendencia o vuelven a estar donde estaban antes de esta carrera en Baku. Otro que también estuvo bien es, bueno, Pérez, por la estrategia derivada de Red Bull, pues que subió de ¿qué era? De octavo, noveno, pues a situarse cuarto. Después Gasly también estuvo creo. bien. Gasly estuvo bien, estuvo por un lado aguantando a Hamilton toda la carrera y después intentando luchar con Vettel. Después, bueno, lo que decía antes, Giovinazzi logrando ese puntito para Alfa Romeo, que le está mojando la oreja a Kimi. Y no sé si hay alguna cosilla más.
Mazepin, que quedó por Más- delante de Schumacher. Es cierto, quedó por delante, pero a 3 vueltas de Verstappen. Y siendo doblados por el siguiente en la clasificación, que es Tsunoda, y dobló a Mazepin y a Schumacher. O sea, la diferencia es abismal. Tsunoda también, qué decepción, Bastante. las cosas como son. Sí, también, ¿no? Claro, es esto en la comparativa con Gasly, es que uno está sexto y el otro está Gasly quedó sexto, en las continchinas. Sí. Totalmente. Hay unas diferencias ahí entre compañeros de equipo en algunos equipos, valga la redundancia, bastante importantes que se amplifican en esta carrera, ¿no? Antes hablamos de Ricardo, que creo que lo comentaba José, que quizás en esta carrera se vio amplificado por cómo es Mónaco, pero bueno, otro Gasly y algún que otro, pues también hay unas diferencias importantes, ¿no? Amplificadas por el componente que es Mónaco. Y después vimos una carrera de Mónaco sin safety car. Desde el 2009 que no había una carrera en Mónaco sin safety car, y es que ya una carrera de Mónaco hay alta probabilidad que sea anodina, bastante anodina, pero es que encima esta es que no hubo ni safety car, ni casi a banderas amarillas, ni nada. De hecho, el único adelantamiento en pista, si no voy mal, fue el de Schumacher a Mazepin al inicio de la carrera, y el resto de adelantamientos fue fruto de la estrategia, que en Mónaco es normal, este planteamiento. No, y en la primera vuelta. Sí, En la primera vuelta hubo en la alguno, salida, sí. Pero el resto todo estrategia, esto que comentamos, que en Mónaco es pues lo normal, ¿no? Pero que no hubiera ningún safety car, sobre todo estando Mazepin en pista y tal, ¿sabes? Que yo me lo pensaba que, no sé, alguna pifia haría o tal, ¿no? Eh, es fácil cometer fallos en Mónaco y comerte el guardarrail, ¿no? Y no hubo nada dramático. De hecho, durante todo el fin de semana, porque el único accidente así serio fue el de Leclerc. También Fernando, al principio de los primeros libres, en la última vuelta en Anthony Knox, se fue largo y destrozó el alerón delantero. El de Mick Schumacher, ese también fue importante, y después ya no hubo más. Justo, es lo que te iba a decir. Después, que yo sepa, no hubo más accidentes en Mónaco, nada dramático. Seguramente combinando todos estos haría la media de Mónaco, ¿no? Pero parece que hubo menos, sobre todo en la carrera donde no pasó ningún incidente que provocara que saliera el safety car, ¿no? Con lo cual, la carrera se la llevó Verstappen, segundo fue Carlos, que por cierto es el tercer año consecutivo de Carlos logrando al menos un podium, el primero con Ferrari. Esto ya empieza a ser cosas serias, ¿eh? 3 años consecutivos al menos lograr un podium, ya son cosas. No lo hacen todos, Ya es su segunda posición y ya evidentemente cuanto antes llegue la victoria, mejor. Tercero Norris, el segundo podium del año. Cuarto Pérez, quinto Vettel, sexto Gasly, séptimo Hamilton, octavo Stroll, noveno Ocon, décimo Giovinazzi, undécimo Raikkonen, décimo segundo Ricardo, décimo tercero Alonso, décimo cuarto Russell, décimo quinto Latifi, décimo sexto Tsunoda, décimo séptimo Mazepin y décimo octavo Schumacher. Los retirados de bambalinas, Bottas y bueno, Leclerc, que ni tan siquiera empezó la carrera. El punto extra de la vuelta rápida, por cierto, se lo llevó Hamilton. O sea que dentro de que las cosas no salieron bien, aún pudieron llevarse. Hamilton sale de aquí con 7 puntos. Que bueno, ya digo que si llegan a estar en pista Leclerc y Bottas
y alguna cosilla más. Igual Hamilton estaría luchando por ser 10º, pero bueno, al final 7º. Y después en el Mundial tenemos que Kai no hubo líder, como os decía antes, en los 2 campeonatos, porque ahora es líder Verstappen con 105 puntos, que es la primera vez que... Espera, que me está hablando Siri. Verstappen es líder con 105 puntos, que es la primera vez que Verstappen lidera una clasificación de monoplazas. No lideraba un campeonato desde su época de karting. Segundo es Hamilton con 101. Tercero Norris con 56. Cuarto Bottas 47. Con 44 Pérez. Leclerc sexto con 40. Carlos con 38. Octavo Ricardo con 24. 16 para Gasly. Y cerrando los 10 primeros Ocon con 12. Y en el Mundial de Constructores, nuevo líder, como os decía, Red Bull con 149, 148 Mercedes, la cosa está muy igualada, como veis, 80 tiene McLaren, 78 Ferrari, 19 Aston Martin, Alfa Tauri es sexto con 18, 17 tiene Alpine, Alfa Romeo un puntito, he logrado por eliminarse en esta carrera, y con 0 puntos Williams es noveno y 10º Haas, también con 0 puntos. Y bueno, esto ha sido la carrera de Mónaco. No sé si queréis comentar alguna cosilla más de la misma. Evidentemente, una carrera más en Mónaco, lo típico, carrera aburrida, que si cambiamos Mónaco, es necesario Mónaco, jugamos al parchís en vez de ver el Gran Premio de Mónaco. Esto va a pasar todos los años, hasta que hagan algo, si hacen algo, ¿no? Esto es la cantinela con Mónaco, esto es todos los años que hay edición en Mónaco, lo típico, ¿no? De carrera aburrida, etcétera, etcétera, lo que comentaba. Que no sé si algún año tomarán medidas, se atreverán a tomar alguna medida y qué medida será, ¿no? Porque también he leído declaraciones a Ross Brown que van a poner en marcha su software fantástico de circuitos y tal, a ver qué les suelta con Mónaco. Que incluso ese software les puede decir, oye, cambiamos el trazado para provocar adelantamientos. No, olvídate de eso. A mí Mónaco, de acuerdo, las carreras son como son, pero estéticamente me parece tan bonito, es tan plástico ver a los coches correr por esas calles, sobre todo en clasificación, que es cuando realmente van deprisa y cuando realmente apuran, ¿no? Y se la juegan a pasar a centímetros, y yo lo de milímetros, pero vamos, claro, a veces a milímetros porque un poquito más y chocan. Me parece maravilloso. Y sí que es cierto que las carreras pueden ser más entretenidas, y recuerdo un comentario que hice durante la carrera de que me gustaría que en DAZN permitiesen las onboard, ¿no? Porque yo estaría pillando, yo qué sé, pues por ejemplo a Carlos Sainz, que era uno de los que más deprisa iban. De hecho, incluso se llegó a quejar de que Verstappen iba lento en algún momento durante la carrera, y me hubiera puesto la cámara on board y a disfrutar, porque es que es una maravilla de circuito. Que sí, que es prácticamente imposible adelantar, que las carreras al final se convierten en aburridas, que no tienen emoción y lo que queráis, pero plásticamente a mí me parece una puta maravilla este circuito. Sí, en carreras del estilo... Ya más que de todo tiene que haber, ¿no? Sí, tiene que haber en todos los escenarios. Iba a decir, tenemos un lagazo de flipar. Claro, o sea, que también haya una carrera de este tipo en el que, digamos, sea más importante la clasificación que la propia carrera, pues es otro... Es lo que hace que no todas las carreras sean iguales, y que en unos lados tengas que jugártela de una manera y en otros de otra, ¿no? Con lo cual, mira, si la carrera es aburrida, pero al menos te diviertes viendo los coches, pues me parece eso más entretenido que otros circuitos en el que es muy parecido a Mónaco y que bueno, que también los cuestionamos, pero vaya, que no son Mónaco.
Sí, sobre todo, no, bueno, sobre todo no. En referente a lo de Dazón, una pena que no lo pongan, porque en carreras, como tú dices, esta de Mónaco en especial, como viendo la trayectoria de la misma, pues anima a poner una onboard de algún monoplaza, ¿no? Y esto Dazón no lo tiene. Es más, antes lo tenían para MotoGP, creo que este año lo han quitado para la propia MotoGP, o sea que esto de poder poner una onboard, únicamente que yo sepa, lo tienen los que están en Movistar, que yo sepa. Y como no tenemos ese servicio premium de Fórmula 1 aquí en España, pues nos quedamos con las ganas de tener onboard. En fin, y no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Si no, ya dejamos aquí el podcast, porque dentro de nada tenemos tríada. Se avecina Baku y dos de Austria seguidos, y hay que tomar descanso para esas 3 próximas carreras, si es que se llegan a realizar. Porque no sé si habéis leído que el gobierno de Austria bueno, con esto de la pandemia, pues a la gente que vuela desde Reino Unido la ha puesto pegas. No sé si la Fórmula 1 tiene excepción, imagino que sí, pero ya sería la repanocha que se cancela. Bueno, que pasara algo con el Gran Premio de Austria, los dos que va a haber, por tema de la pandemia. Sobre todo por eso, porque se han ofrecido a hacer dos lo mismo que el año pasado. Ujú. Sí, ya sería, vamos. Sería casi un contrasentido, ¿no? Que por un lado negocien eso y que luego el gobierno sea el que lo prohíba. Sí, sería, vamos, yo ya digo, está agafado el mes de junio o algo así. Y nada, por mi parte, nada, recordaros que tenéis desde Vox.es la web de ahí para ver todos nuestros datos de interés. Y nada, ya me despido. Recordaros que este próximo fin de semana no hay carrera de Fórmula 1, pero sí que son las 500 millas de Indianápolis, pues si le queréis echar un vistazo este próximo domingo en la tarde-noche aquí en España, donde sale Alex Palou sexto, la pole la hizo Scott Dixon. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Di el Twitter, que creo que no lo has dicho y yo no me lo sé de memoria. Creo que es desde Boxes Podcast, puede ser o algo así, pero no lo tengo claro. Cierto. @desde boxes, así nos encontráis en Twitter. Vale, lo que es desde Boxes Podcast es el correo electrónico, desde boxespodcast@gmail.com, que si nos queréis enviar un comentario vía email, pues que estaremos encantados. Y nada, que eso, la semana que viene nos vemos con la previa. En este caso, a ver si tenemos unas cuantas noticias que comentar. Chao. Y nada, hay un grupo en Telegram, se accede a través de t.me/desdeboxes. Y toca fin de semana de descanso, aprovechemos la playa y el fin del confinamiento perimetral de las comunidades, con cuidado y con mascarilla y con distancia, y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un saludo. Joder, vaya lag todo el puñetero programa, ¿eh? Hubo un momento, José, a ti, veía que hablabas... Se te ve, porque te ve, te veía mover los labios, macho, y un rato después empezabas a hablar. Me pasa lo mismo contigo. Sí, Ahora mismo, joder, estás moviendo los labios y... A todos. Tremendo. Yo en un momento dado estuve a punto de deciros, oye, ¿y si cortamos y volvemos a empezar? A ver si esto se... Eso se hubiera coordina sido de lo nuevo. más sensato, pero bueno. En fin.